Conciudadanos, me dirijo a ustedes en la oportunidad de hacer de su conocimiento que ante el peligro que mi persona representa para el castrocomunismo, pues si no representara un peligro no se tomarían la molestia de atacarme, calumniarme e injuriarme por televisión, el terrorista y genocida colombiano que usurpa la presidencia de nuestra república, que responde al nombre de Nicolás Maduro Moros, cumpliendo directrices emanadas desde La Habana, ha dado órdenes a sus agentes propagandísticos y de desinformación para que por intermedio del canal del castrocomunismo venezolana de televisión, Canal 8, desarrollen una campaña de injuria, calumnia y descrédito en mi contra la finalidad de desprestigiarme ante la opinión pública, acusándome de ladrón o de lo que sea. Y resulta muy interesante que esa sucia tarea está a cargo de un paisano de Maduro, otro terrorista colombiano barranquillero con poder en Venezuela para calumniar, insultar y desprestigiar por medio de un programa que tiene en el Canal 8 a cualquier venezolano patriota que trate de enfrentar a Fidel Castro. ¿Qué les parece, apreciados compatriotas? Extranjeros, muy probablemente indocumentados, pagados por el castrocomunismo con nuestro propio dinero, vienen a insultarnos desde nuestros propios canales de televisión, de los que se han adueñado por la fuerza y en nuestro propio país. Pues bien, ante esta circunstancia es preciso que me dirija no a estos miserables, puesto que yo no tengo nada que explicarle a delincuentes, sino a ustedes, mis apreciados compatriotas, a quienes sí estoy y estaré siempre dispuesto a rendir cuenta de mis actos. Y para que no sean objeto del engaño y la manipulación castrocomunista, y también para dejar todo bien claro y detener cualquier especulación al respecto. En lo que respecta a mis bienes, en primer lugar, debo señalar que el movimiento de los mismos durante el transcurso de toda mi carrera militar está asentado en las declaraciones juradas de patrimonio presentadas anualmente desde 1978 hasta el año 2008, cuando pasé a retiro, las cuales fueron revisadas con visto bueno de las autoridades competentes. Después del año 2008, no tengo que rendirle cuentas a nadie, porque no he tenido ningún cargo público y me he dedicado en parte a mis actividades particulares. Para eso he estudiado y me he preparado. Soy ingeniero civil y además tengo una maestría y un doctorado en finanzas con mención cum laude, entre otros estudios que he realizado tanto en Venezuela como en el exterior. Digo que me he dedicado en parte a mis actividades particulares porque durante estos últimos 8 años me he dedicado a luchar con mis propios recursos, pues nadie me ha dado nada y tampoco le he pedido. Me he dedicado a luchar por la libertad de Venezuela. La casa en la que actualmente vivo y que fue mencionada por estos miserables en su campaña de descrédito, la compramos mi esposa y yo en el año 2009, luego de vender varias propiedades que teníamos y que están registradas debidamente en las anteriores declaraciones juradas de patrimonio que mencioné. Desde enero del 2004 hasta junio del año 2006 me desempeñé como director de finanzas del Ejército, en tiempos en que el general Raúl Isaias Baduel se desempeñaba como comandante general del Ejército. En julio del 2006 fui nombrado director nacional de ingeniería del Ministerio de la Defensa y el general Baduel fue designado ministro de la Defensa hasta julio de 2007, siendo posteriormente acusado, enjuiciado y encarcelado por presuntamente cometer delitos de corrupción administrativa al frente de ese ministerio, como lo informaron los diferentes medios de comunicación. Al respecto de la relación de trabajo entre el general Baduel y mi persona durante ese lapso de tiempo que va desde enero del 2004 hasta junio del 2006, los manipuladores y agentes de desinformación castrocomunista han dicho lo siguiente. Primero, que yo fui el administrador de Baduel, y eso es falso,
Yo fui el director de finanzas del ejército. Eso dice mi nombramiento. Ni siquiera fui el administrador del ejército, puesto que esa función no la ejercía un solo individuo, sino todo un equipo de alrededor de unas 300 personas, donde cada quien tenía a su cargo una parte del control de las finanzas de esa institución, y que por cierto, lo hicimos muy bien, porque además de que fue exitosa, como todo el ejército sabe, hasta ahora nadie ha objetado nada en lo absoluto de esa gestión, de mi gestión. Yo le recomiendo a Maduro que si quiere saber quién le administraba los reales al general Baduel, que vaya y le pregunte a él mismo, porque yo no fui, nunca he sido administrador de nadie, de ninguna persona, solo de mi propio dinero. En segundo lugar, han dicho que robé durante mi gestión en el ejército y que todo lo que tengo, hasta la gata que vive aquí en mi casa, la compré con ese poco de reales que me cogí. Que le robé el tetero al niño Jesús, el serrucho a San José y el manto a la Virgen María. Y como si esto fuera poco, que también me llevé la limosna del pesebre y no dejé ni el plato. Bueno, al respecto, solo debo decir que en todos los cargos importantes que he tenido, he solicitado una auditoría al recibir y otra al entregar. Y eso precisamente fue lo que hice, tanto al recibir como al entregar la Dirección de Finanzas del Ejército. Y no fue cualquier auditoría, por cierto. Al finalizar mi gestión, solicité una auditoría de todas las cuentas que estuvieron a mi cargo desde enero del 2004 hasta junio del 2006, a la propia Contraloría General de la República, que la hizo y emitió el auto de fenecimiento o finiquito de todas esas cuentas, a conformidad de la Nación. O sea, que todos los recursos entregados bajo mi gestión fueron ejecutados de acuerdo a la ley de presupuestos de ese año y la ley de la Contraloría General de la República. Eso significa que los reales que llegaron se gastaron en lo que se debía gastar, y como si eso no fuera suficiente, y como consta en el mismo auto de fenecimiento que he mencionado, al final del ejercicio fiscal del año 2004, hice un reintegro al Fisco Nacional de 60.225.499 bolívares con 36 céntimos, que luego se robaron estos bandidos castrocomunistas, puesto que todavía nadie sabe en qué fue usado ese dinero. Lo que sí se sabe es que se lo rasparon, lo gastaron. Quien quiera verificar lo anteriormente expuesto, puede buscar los citados documentos en los archivos de los autos de fenecimiento de los respectivos años en la Contraloría General de la República, en los archivos de la Dirección de Finanzas del Ejército o en los archivos de la Corte Marcial de la República, concretamente el Consejo de Guerra de Caracas. ¿Y por qué en los archivos de la Corte Marcial de la República, Consejo de Guerra de Caracas? Me preguntarían ustedes. Pues, como es el conocimiento público, desde abril del 2007, cuando Hugo Chávez ordenó a la FARC venezolana el uso del lema infernal cubano, patria, socialismo, muerte, yo me opuse de inmediato, usando todos los medios que tenía a mi alcance para evitarlo. Por hacer eso, el 1 de julio de 2008 fui hecho preso y Hugo Chávez ordenó abrirme una investigación penal militar que duró desde ese día hasta marzo del 2012, cuando se llevó a cabo el juicio militar en mi contra. Durante ese tiempo, toda mi carrera militar en el ejército, mi vida pública, mi vida privada, mis cuentas y mis propiedades fueron escudriñadas por los agentes castrocomunistas para ver si encontraban cualquier cosa, cualquier error que les permitiera acusarme de ladrón o de lo que fuera. Pero como no encontraron nada durante una investigación que duró 4 años, en el juicio militar en mi contra llevado a cabo por el Consejo de Guerra de Caracas, se me acusó de haber cometido los delitos militares de insubordinación, desobediencia y falta de decoro. Durante el transcurso de ese juicio no pudieron probarme la comisión de ninguno de esos 3 delitos militares, pero como Hugo Chávez, cumpliendo órdenes de Fidel Castro, había ordenado que debían condenarme por cualquier vaina, que no podía salir gratis de eso, así lo hicieron los mal llamados magistrados de ese tribunal.
fui condenado por supuestamente haber cometido el delito de falta al decoro militar. Y todo por ponerme al leva cubano. Apenas fue impuesto. Todo por cumplir con mi juramento de soldado venezolano. Todo por cumplir con mi deber militar. Todo por tratar de evitar en ese momento lo que está sucediendo ahora en Venezuela. Esa es la razón por la que esos documentos con los autos de fenecimiento de las cuentas están en los archivos de la Corte Marcial Consejo de Guerra de Caracas. Porque hasta allí se extendió la investigación que, lejos de perjudicarme, lo único que hizo fue honrarme más ante los ojos de mis subalternos y ahora ante los ojos de todos los venezolanos. Ahora bien, y reflexionando un poco, yo me pregunto, si estos miserables comunistas quieren acabar conmigo, ¿por qué no vienen y lo hacen de frente, de una vez por todas? Aquí estoy, esperándolos. Con todo el poder que tienen o que dicen tener, pueden hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué prefieren atacarme por la espalda y arrastrándose como las serpientes, usando el veneno de sus lenguas? La respuesta es porque son unos malditos marxistas o comunistas. Por eso es que usan mentiras e infamias para herir y humillar y destruir ante la opinión pública a cualquier persona y a su familia. Esa es la primera muerte que los comunistas buscan darle a sus enemigos cuando no pueden acabar con ellos mediante el debate de las ideas. Buscan darles la muerte pública mediante el descrédito y el desprestigio. Y eso es muy vil. La verdad que son unos miserables en todo el sentido de la palabra y merecen ser destruidos sin misericordia alguna. Al tejer intrigas para calumniarme, llamándome ladrón, estos miserables están ofendiendo también la memoria de mis padres fallecidos, pues ponen en tela de juicio la formación moral que le dieron a este que está aquí, su único hijo, al que le heredaron todos los bienes que lograron tener honradamente en toda una vida que ambos, tanto mi padre como mi madre, dedicaron al trabajo. Porque mis padres fueron gente de trabajo y ustedes, malditos comunistas, no saben qué es eso. Pero que estos terroristas comunistas usen la mentira, la infamia, la intriga y la calumnia como armas para destruir a sus oponentes en vez de las ideas, no es casualidad. Eso es una maldición que está en su sangre, porque así era el padre del comunismo, el infame Karl Heinrich Marx, quien hasta el día de su muerte fue un fanático, un ser intolerante, altanero, soberbio, despiadado, envidioso y vil. La ira, el insulto, la amenaza, la infamia y la calumnia eran sus armas, siempre con la astucia, la mentira, la manipulación y las amenazas. Trató de imponer su punto de vista. Si comprendía que no podía vencer a alguien porque era superior intelectualmente, se esforzaba intensamente por destruirlo, acusándolo de ladrón o de lo que fuera, calumniándolo como fuera. Todo el que tenía algo para Marx era un ladrón, excepto Engels, quien, a pesar de que era inmensamente rico, Marx lo calificaba como revolucionario, pero todo el mundo sabía que era porque lo mantenía y tenía una rara amistad íntima con él. Además de ser un mantenido a quien nunca le gustó trabajar, Karl Marx fue un malviviente a quien los dirigentes políticos de su época tenían temor, no por su inteligencia, sino por su maldad y el veneno de su lengua, que no solamente alcanzó para insultar y ofender a Cristo, manipulando y distorsionando la doctrina de la fe cristiana, y para insultar y ofender a los personajes de su época, sino que también alcanzó para ofender a hombres y mujeres ilustres que ya habían fallecido. Este hombre que no respetaba la autoridad ni a las personas que en méritos e intelectualmente lo superaban, tampoco respetó nunca a los muertos, y he ahí la muestra de su vileza. Y digo que no respetó nunca a los muertos porque para el tiempo en que Marx vivía, nuestro libertador Simón Bolívar hacía tiempo que había fallecido. Karl Marx fue enemigo acérrimo de nuestro libertador, sin ni siquiera haberlo conocido. Marx
ofendió la memoria de nuestro libertador y por ende al pueblo venezolano en su obra Simón Bolívar, elaborada en 1857, la cual reposa en los archivos del Instituto Marx Engels Lenin de Moscú. Ahí ofende e insulta a Bolívar por el solo hecho de haber nacido en cuna aristocrática. Entre un compendio de ofensas y calumnias, lo llama dictadorzuelo, populista, oportunista, demagogo, traidor, canalla, brutal y cobarde, servil, déspota y miserable, e insulta a todos los venezolanos al decir que los triunfos del Ejército Libertador en la Nueva Granada no se le deben a Bolívar ni a las tropas venezolanas, sino a los soldados ingleses. La obra escrita por este malnacido sobre nuestro libertador y el ejército patriota es una prueba de que Karl Marx, además de ser enemigo de Bolívar, también fue y es todavía enemigo de nosotros los venezolanos. Para finalizar, quiero pedir a todos los ciudadanos que no crean absolutamente nada a estos agentes de la mentira y la desinformación del canal del castrocomunismo venezolana de televisión, Canal 8 y sus filiales. Recuerden que los comunistas siempre mienten, siempre engañan y siempre traicionan. Bueno, creo que mediante este mensaje ha quedado expuesta esta infamia en mi contra, urdida por la banda de narcotraficantes, asesinos y ladrones que usurpa el poder en Venezuela, y de quienes sé perfectamente que ni siquiera tienen un acta de entrega debidamente elaborada de acuerdo a las leyes vigentes de los diferentes cargos que, para desgracia de este país, han ocupado. La muestra de lo que estoy diciendo es la famosa memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro Moros del pasado 21 de enero, donde ni hubo memoria, ni mucho menos rendición de cuentas de todo el dinero que manejaron y se robaron durante el año 2014. Lo único que hubo fue bravuconadas, insultos y amenazas contra mi persona, por ejemplo, pues fui mencionado y atacado también en ese bochornoso acto donde se me relacionó con personajes ajenos a la resistencia anticastrocomunista de Venezuela, RAB, y se me acusó de una soberana ridiculez, como es eso de que quiero desestabilizar las colas. ¿Qué tal? Imagínense ustedes, cuando lo que en realidad quiero yo es destruir a esta maldita republiqueta socialistoide, castrocomunista, hasta sus cimientos. Quiero convertirla en polvo y arrojar sus restos a las profundidades del mar, pero muy, muy lejos de Venezuela. También creo que mediante este mensaje he dejado claro a todos quienes me han escuchado el por qué la intriga, el insulto, la amenaza, la infamia y la calumnia son las armas que usan estos malditos comunistas para derrotar a sus oponentes cuando no los pueden vencer usando la verdad y las ideas como armas. Muchas gracias por su atención. Triunfaremos.